Hey, hola muchachos. Hoy es un día emocionante para todos aquí en Estado Sólido, ya que teníamos un buen tiempo locos por ponerle la mano encima a esta pieza de Iconic Studio. Un personaje que ya tiene su versión en otras marcas y escala, pero hoy veremos si esta es en verdad la mejor de todas. Estamos hablando del personaje de Ryu de Street Fighter V a escala 1/6. Pero también veamos las últimas novedades de la semana en el mundo del coleccionismo, algunas sobre Transformers y otras sobre figuras a 1/6. Para que estés enterado, no te pierdas este video, no te muevas de ahí. Pero antes de comenzar, muchachos, pedirles que se suscriban, like, compartan, activen la campanita. Encuéntrenos también en redes sociales como Estado Sólido RD. No cuesta nada, es gratis, nos ayudas un montón y te lo vamos a agradecer en el alma, porque de esta manera podemos continuar creciendo y llevando este tipo de contenido a la comunidad. Contamos con tu apoyo. De la marca Iconic Studio en asociación con la marca TV League, la cual se encarga de fabricar cuerpos en silicona que son utilizados para estos modelos. De la misma, muchos de ustedes conocen cuerpos de siliconas que se venden por toda la red. Tenemos esta figurota a escala 1/6 del personaje Ryu, creo que el más famoso de la saga de Street Fighter, en esta ocasión de Street Fighter V. Vamos a ver como siempre lo que tenemos dentro de la caja. La misma es una tipo camisa de tapa dura y mantada, como pueden ver. Dentro tenemos una tapa con los créditos de quienes formaron parte del equipo para esta creación. Esta con alegorías al juego y se ve bastante bien. En la parte trasera de la caja tenemos un diorama impreso para el personaje y como debe de ser, se trata del backstage de Ryu, el cual debo decir está muy bien impreso y a una muy buena calidad. Y ya entrando en contacto con el producto podemos ver manos esculpidas para el cuerpo y vamos a retirar el primer blister para ver los que nos trae el segundo. Vamos a colocar este por acá e inmediatamente podemos ver la hoja que nos sirve de manual donde nos muestran cómo adherir las partes para este modelo. Muy interesante, ya luego más adelante vamos a darle un chequeo de manera más detenida. Tomamos fuera el segundo blister, el cual nos trae lo que son los accesorios. Y bien, vamos a comenzar primero, muchachos, dándole un chequeo a lo que son los puños, los cuales están esculpidos de manera magistral. Me encantan estas manos, las veo a un buen tamaño y un esculpido que parecen sacados del videojuego, de verdad que sí. Estas manos son excelentes. La primera cabeza que tenemos por acá, que es la que tiene expresión de enojo. Acá tenemos al señor Ryu. Vamos a sacar la tirilla de por acá atrás, que no sé si sea la manera correcta de almacenarla, ya que esto tiene un alambre por dentro que puede perforar la tela, pero bueno, ellos sabrán, como dicen por ahí. Ya luego veré si no la vuelvo a poner así. Y bueno, por acá tenemos el orificio. Señores, miren qué excelente esculpido. Tengo que felicitar a la persona que se encargó del esculpido de este Ryu porque está excelente. Vamos a ver los accesorios. Primero tenemos por acá el bolso característico del señor Ryu, el cual siempre carga con él. Creo que este es el banco de Ryu. Aquí es que él guarda los chelillos. Según en la animación, eso era lo que parecía, porque ropa siempre tiene la misma. Y por acá tenemos estos pies que también están esculpidos de una manera magistral. Esto parece un pie real, señores. Si ven, se le ven incluso hasta los tendones. Esto es increíble. Y es el pie de un hombre que anda a pie, vale la redundancia. Un hombre que anda descalzo como el señor Ryu. Miren estos dedotes, a quien le pegan una patada con este pie, no se para más. Por acá tenemos lo que es el efecto del Hadouken, que no soy muy fan de este efecto, en honor a la verdad. No me gusta mucho, no sé ustedes, déjenme saber en los comentarios qué opinan de él. Y por acá tenemos también las manos para simular el Hadouken. Están bastante bien esculpidas también. A mí me gustan muchísimo estas manos. Creo que es lo que más me gusta de la figura, la forma en la que se ven las manos. Y por acá tenemos lo que es el stage o lo que es el stand. Tenemos una impresión de lo que es Street Fighter V y tenemos el nombre de Ryu. Esto es totalmente original, es una especie de sticker pegado, pero bueno, ¿qué se puede hacer? La Champion Edition. Vamos a volver a colocarlo en su lugar. Y ahora toca el momento de ver a Ryu en su estado sólido. Y señores, esto es
sensacional. Miren el esculpido de esta cara. Iconic Studio definitivamente realizó un trabajo impresionante. Tenemos todas las partes que componen el complicado atuendo de Ryu. Como pueden ustedes ver, no hay mucho realmente que criticar. Aquí lo esencial sería el cuerpo de silicona. Estamos viendo esta especie de polvo blanco que ustedes ven, es algo que le aplican para mantener el cuerpo en estado, ¿no? Eso es una especie de mantenimiento. Miren cómo podemos doblar hacia atrás. Esto tiene un cuerpo de metal dentro, esta silicona. Hay que tener un poquito de cuidado. Se supone que estas son las articulaciones, las cuales no podemos subir mucho debido al mismo traje de Ryu, pero que para ciertas poses funciona genial. Miren cómo podemos doblar por acá sin ningún tipo de contratiempo. Los que coleccionan figuras con cuerpo de silicona están bien enterados de que hay que tener cierto cuidado con el tiempo. Doblar mucho las extremidades puede costar un poco de sacrificio en cuanto a la flexibilidad de la silicona. Pero para eso tenemos acá este manual que nos indica de la manera en la que debemos flexionar ciertas partes para no provocar daños. Se supone, según TV Leash y Iconic, que este es un cuerpo especial de silicona que tiene mejor aguante y mejor durabilidad que los cuerpos que conocemos por normalidad en el mercado. Yo estoy fascinado, esto es un trabajo increíble. Vamos a ver ahora un poco de pose time con el señor Ryu. Y aquí, como pueden ustedes ver, muchachos, estamos viendo a Ryu en una pose de pelea. Miren cómo los brazos pueden ser flexionados sin ningún tipo de problemas. Claro está que los profesionales aconsejan no flexionar estas partes de los cuerpos de silicona por mucho tiempo, ya que especialmente en las esquinas suele haber un desgaste, ¿no? Repito, se supone que hay una promesa de que estos productos tienen un cuerpo mejorado de silicona, por lo tanto debieran de durar un poco más. De todas maneras, no es bueno tentar a la suerte. Vamos a pasar ahora a algunas noticias interesantes del mundo del coleccionismo durante toda la semana. Atentos que al final les voy a dar unos datos súper interesantes sobre esta figura. Ahí es que ustedes van a saber si la figura vale la pena sí o no. Y también voy a proporcionarles otras informaciones súper interesantes de este producto. Así que vamos con las noticias y al volver continuamos. Y bien, vamos a comenzar con Takara, quien ha mostrado las imágenes oficiales del MPG-14, el God Bomber, el cual es un complemento para el MPG-09 Jinrai, que ya les habíamos mostrado en otros videos. Vayan a darle un vistazo, Pero sólido, aguanta ahí. ¿Y eso de MPG? ¿Qué significa esa vaina? Bueno, chamaco, para ti y para los que se pregunten por qué MPG, les voy a dar información. Esta es una línea nueva derivada de la MP, que significa Masterpiece, la línea regular. Ahora la G significa Gatai en japonés, que a su vez significa combinar y gigante, o sea, que podríamos interpretarlo como pieza maestra de combinación gigante, o algo así. Volviendo al God Bomber, este fue creado por los Autobots, para quien no lo sabía, porque sí, es posible que haya quien no lo sepa. Este fue creado para servir como un aumento personal para su líder Jinrai, o el Optimus de ese universo. Es un dron sin chispa propia y funciona ligado a la misma energía de Jinrai. Este producto MPG viene con múltiples componentes para montar y transformar, como pueden ver. Incluso traerá a las 3 figuras de los Headmasters Juniors. Y oh sorpresa, mientras estaba editando este video, Takara ha hecho un anuncio de un pack especial que va a ser lanzado exclusivamente en su página web. Se trata de un pack que va a traer partes incluso para formar al God Bomber que se mostró en los inicios. Va a tener pieza para armar el God Bomber clásico y el God Bomber que todos conocemos. El empaque de este producto especial va a permitirnos guardar el God Bomber, que ya viene incluido, pero también vas a poder guardar en la misma caja al Jinrai, para aquellos que lo tengan, por supuesto. Pero déjame saber en la caja de comentarios si planeas tenerlos los dos. Voy a estar revisándolos. Y vamos a pasar ahora con la marca Iron Trans. Recuerden que la semana pasada les mostré imágenes de lo que era el prototipo del Victor y Leo, o más específicamente del Victor. La marca nos ha mostrado imágenes esta semana de su prototipo, el cual ya están trabajando, y señores, esto se ve sensacional. Al parecer el Victor va a tener 2 rostros, uno cubierto tipo ninja como Optimus y uno normal.
Las fotos que estamos viendo, como les dije anteriormente, pertenecen al prototipo que se está trabajando. Estos son buenas noticias porque nos indica que la cosa va en serio. Victor y Leo tendrá dos transformaciones. Vamos a tener el Victor y Leo regular, que es el que estamos viendo en la primera foto, pero vamos a tener una segunda opción de transformación, que es la que estamos viendo en la segunda foto. Un palo definitivamente por parte de Iron Trance. Una en su forma original y la otra en una forma más moderna. Pero también nos llega la buena noticia de que este Victor va a ser totalmente compatible con el Star Saber de Takara. Así que si no llegaste a tener el Victor y Leo de Takara, por lo menos ahora tendrás la oportunidad de completar tu combinación. Déjame saber en los comentarios si eres de lo que lo va a tener totalmente Iron Trance o vas a hacer un mix entre Takara e Iron Trance. Te estaré revisando en los comentarios. Y pasamos ahora con la marca Hono Studio, la cual ha mostrado su modelo del Iron Man versión cómics. Hey, aguántalo ahí. ¿Y no se supone que él había pagado un reguero de dinero por la versión que salió anteriormente de Hot Toys? Bueno, hermano mío, bienvenido al club. Ya ustedes saben que ellos han hecho al Wolverine, mostraron a un Magneto, mostraron a un Thor, que todavía no salen al mercado, pero al igual que su casa madre Hot Toys, no cesan de presentar pre-orders. En esta ocasión tenemos al Iron Man versión cómics con unos colores bellísimos, con la diferencia de que los músculos son totalmente en gomas, es decir, este Iron Man no va a tener articulaciones. Hot Toys tiró su versión anterior, pero creo que esta refleja muchísimo mejor el espíritu de los cómics. Y su lanzamiento se espera para el próximo año. Así que todo aquel que estaba esperando su Iron Man versión cómics, esta es la oportunidad. A mí me encanta. Creo que refleja muchísimo mejor el espíritu de los cómics que el anterior. Pero cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Te gusta más esta versión o la de Hot Toys? Déjamelo saber en los comentarios. También la marca nos muestra su prototipo de Beetlejuice. Señores, esta película todavía no ha salido y ya Hot Toys tiene su modelo hecho. Ya sabemos que ellos no comen cuento ni pierden el tiempo. Este Beetlejuice se ve bastante bien, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero entiendo según fotos que está bastante accurate, como dicen por ahí. Va a traer una base diorama, ojos intercambiables e incluso ojos con movimiento, como debe de ser, lo están haciendo últimamente. La figura se ve bastante bien, cuéntame tú en los comentarios qué te parece y si pretendes tener una línea de Beetlejuice en la película que viene en camino. Y ahora como bonus extra, señores, tenemos imágenes de esta belleza que Tricero nos está preparando o que ya viene en camino. Se trata de Grifty del manga Berserk y ya ustedes pueden ver que esta figura se ve sensacional. La foto que estamos viendo es de la versión deluxe. No importa, pues al fin y al cabo la diferencia con la normal es la base simplemente. Pero esta pintura, señores, este esculpido está genial. Esta es una figura que uno debe tener si es amante de la saga Berserk. Estamos esperando ansiosos que esto salga al mercado, que ya debe de estar por salir en estos días. Cuéntenme ustedes qué opinan de este trabajo de Tricero y si tienen el Gatsu o al Skull Knight que ya salieron con anterioridad de la marca. Y mi gente de la comunidad, así como me gusta ir y leerlos, también espero me dejen saber de sus colecciones favoritas y cuáles son esas piezas por las cuales sienten orgullo y les gustaría mostrarlas, como no. Manden sus fotos y déjennos saber qué pieza es esa, la vamos a estar esperando. Y bien muchachos, regresando a lo que es la pieza de este video, el Ryu de Iconic Studios, ¿qué le puedo decir de este figurón? Esta es una figura que definitivamente es sensacional. La marca es reciente con este tipo de líneas, pero está haciendo un trabajo bastante bueno hasta el momento. Es la primera figura de Iconic que tengo a la mano y he quedado totalmente sorprendido con este trabajo. La poseabilidad es excelente, el esculpido también es muy bueno y creo que esta pieza logra reflejar totalmente lo que es el Ryu de los videojuegos que estamos viendo últimamente. Siguiendo el trabajo de algunos coleccionistas que son expertos coleccionando figuras de silicona, he encontrado que el mejor consejo para intentar mantener estas figuras el mayor tiempo posible es utilizar la fécula de maíz. En mi país la conocemos como maicena. Voy a ver si les dejo una foto por acá. Usted desmonta el cuerpo y lo hunde en esta sustancia y eso permite que el cuerpo dure un poco más. Ese polvo blanco que ustedes ven en la figura del inicio, no sé decirles si es fécula de maíz, pero ese es el consejo que dan los profesionales.
Y acá les voy a mostrar una comparación con el Ryu de la Champion Edition, una edición especial que trajo esta estatua. La comparo con esta de Iconic. Ya la estatua de por sí me parecía bastante buena y bien grande, pero esta figura de Iconic a escala 1/6, por supuesto que es un trabajo mucho más detallado y de mayor envergadura. De todas maneras, las dos se ven bastante bien juntas. ¿No lo creen ustedes? La marca Iconic hace un tiempo publicó una carta promesa. En esta carta ellos aclararon que el Ryu no iba a ser relanzado tal cual lo conocemos. Creo que ya se los dije anteriormente, sino que debe de ser un Ryu que tenga características suficientes para ser diferente a este personaje. Pero hablando de eso, les tengo una sorpresa, pues la marca ha anunciado una línea exclusiva en una edición limitada especial. El primero, por supuesto, es este Ryu, que viene en su versión Hot Ryu, que es el skin 2, por así decirlo. Miren las imágenes que se han publicado recientemente y en la que la compañía dice solamente se venderán 888 Ryu de este tipo. Así que ya ustedes saben, muchachos, el que no tiene un Ryu tiene oportunidad de conseguir uno en estos momentos porque no se va a repetir, según la marca, por supuesto. Y bien, muchachos, entrando a lo que es el final del video, dándoles lo que es mi opinión personal, este cuerpo es sumamente increíble. Es silicona, sí tenemos que tener cuidado al colocarlo por estas partes de abajo, que es donde la silicona más suele dar problemas, O sea que al flexionarlo hay que tener mucho cuidado por acá. La misma marca recomienda tener cuidado con esto. Y los profesionales recomiendan no dejarlo mucho tiempo en una pose. Ahora, si tuviera que dar un review negativo de la figura, serían precisamente las extremidades. Verán, esto es extremadamente difícil de colocar. ¿Ven este orificio que está acá? Eso da mucho trabajo colocarlo aquí, hay que maltratar bastante lo que es la silicona, hay que hacer mucha fuerza. La compañía, por supuesto, recomienda utilizar un agua hirviendo, ¿no?, para ablandar el guante y luego colocarlo. Otros recomiendan una pistola de aire caliente para ablandar un poquito la goma del guante y entonces introducirlo en la silicona. Como ustedes pueden ver acá, es bastante complicado. Lo mismo con los pies que con los puños. Así que este sería prácticamente mi punto negativo con respecto a la figura. No es nada que no se pueda resolver. Ya ustedes ven cómo hacerle fuerza a la silicona. No está del todo bien y los pies tienen el mismo problema como ven por acá. Nada que no se pueda solucionar con agua caliente según Iconic Studio. Así que cero forzarlos. Agua caliente, lo introducen ahí. El pie, no el cuerpo de silicona, y ya luego podrían colocarlo de manera más fácil según la compañía. Es un tema diferente con la cabeza, que es de fácil colocación, por alguna razón. Creo que porque el orificio es un poco más grande. De todas maneras, esos serían los puntos negativos que yo tendría que decirles a ustedes sobre la figura. Así que recuerden, fécula de maíz para mantener la silicona fresca, no exponerla a mucho calor. Fuera de todo esto, es una figura sensacional, definitivamente. Vale la pena tenerla en la colección. El esculpido está genial. Y si no tienen una, ya saben, tienen un segundo chance para conseguirla con Iconic Studio. Y muchachos, hasta aquí el video de hoy. Espero esta figura les haya gustado tanto como a mí y que tengan la oportunidad de conseguir una. Y recuerden darle a like, comentar, compartir, activen la campanita. Nos estamos viendo para el próximo video, que le tengo sorpresita. Adivinen quién viene por ahí.